Reciban un cordial saludo, yo soy Julián González y aquí desde el Centro Holístico A-Balance. Y en el día de hoy les traigo otro video relacionado con la postura y con la importancia de las buenas posturas. Aquí en nuestro centro constantemente llegan personas aquejadas de dolores en el cuerpo. Y generalmente estos dolores en el cuerpo están relacionados con las malas posturas. Y sucede que en la actualidad estamos pasando mucho más tiempo estando sentados, sosteniendo el teléfono celular enfrente de la computadora. Pasamos muchísimas horas sentados y de hecho mal sentados. Y esto está ocasionando todo tipo de dolores. Dolores en los hombros, acortamientos musculares, dolores tensionales, síndromes cervicales, tensión en el cuello, dolores de cabeza, dolores en la espalda, problemas que se relacionan con la postura y que tienen una conexión además con la parte respiratoria, enfermedades respiratorias además, alteraciones en el funcionamiento de los órganos internos, condiciones de estrés, de tensión e inclusive alteraciones en el sistema hormonal y todo producto de las posturas, porque nuestro cuerpo está leyendo constantemente información a través de todos los sensores que tenemos en él y está llevando esa información al cerebro y por consiguiente está secretando nuestro cuerpo hormonas que están relacionadas directamente con la posición, hormonas del estrés, por ejemplo, el cortisol. El cortisol es la hormona principal relacionada con el estrés y ella tiene mucho que ver con la posición de nuestro cuerpo. Recordemos a la psicóloga Amy Cuddy. Amy Cuddy es una psicóloga que ha hecho investigación, es una científica en el campo de la postura, de las emociones, del comportamiento, y ha hecho unas investigaciones muy importantes, investigaciones que de hecho he planteado en algunos de mis videos en torno a la postura. Y recordemos estas investigaciones que ella realizó en donde nos habla de las posturas de poder, estas posturas abiertas. Y ella establece la relación entre una postura de hombros redondeada y la secreción del cortisol, hormona del estrés, y una postura abierta o postura de poder y la secreción de hormonas benéficas como la testosterona. Testosterona que está presente tanto en hombres como en mujeres, muchísimo más en hombres, y que juega un papel muy importante en cuanto al tono muscular, a la densidad ósea, inclusive en nuestros estados de ánimo, lucidez mental, entre otros. Cuando nosotros tenemos los hombros redondeados, esos niveles de hormona del estrés o cortisol se elevan. Y, por consiguiente, las hormonas benéficas, como la testosterona, descienden. Por lo tanto, tenemos la tendencia a perder tono muscular, densidad ósea y de hecho a desarrollar bruma mental, a sentir cansancio o fatiga. Y todo esto relacionado con nuestra postura. Es mi preocupación diaria el tema de la postura y como se los dije en el principio, puesto que esas posturas encogidas, encorvadas, de hombros hacia adelante, de cabeza adelantada, van a generar tensión, estrés y no solo la tensión que se produce por esa mala postura, sino el tema relacionado con la producción hormonal. Bien, ¿y qué está pasando hoy en día? Estamos siendo obligados a pasar mucho más tiempo sentados, a estar más tiempo en nuestras casas o quizás desde nuestros trabajos, en nuestras oficinas, estamos pasando mucho más tiempo sentados y de hecho mal sentados.
Eso va a hacer que el cuerpo entero se tensione y se empiecen a generar inflamaciones articulares, tensiones en los hombros, tendinitis, por ejemplo, en el manguito de los rotadores y toda una serie de síndromes que se desarrollan producto de estas tensiones y debido a las malas posiciones. Cuando nosotros estamos trabajando con nuestro teléfono celular, generalmente lo estamos haciendo con la cabeza inclinada, lo cual hace que se genere mucha más tensión hacia nuestras vértebras cervicales y al tener los hombros adelantados, cabeza agachada, cuerpo redondeado, vamos a generar mucha tensión y estrés sobre la zona del cuello, sobre la zona de los hombros, lo cual va a generar un desequilibrio articular. Y ese desequilibrio articular va a generar al mismo tiempo inflamación y dolor. Se desarrolla además una condición que se conoce como el hombro congelado, en donde se va limitando el rango de movilidad de las articulaciones y no solo se limita, sino que genera dolor al movimiento. Se acorta el rango de movilidad articular, el ROM. Producto de esas malas posturas, producto de esas posiciones cerradas. Y mire usted, como se lo he venido diciendo, no solamente se ve afectada la parte muscular, sino que también tiene una repercusión interna a nivel hormonal. Y el cuerpo empieza a manifestarse con dolor. Esa es la forma en la que nuestro cuerpo nos llama la atención, activando los mecanismos de alarma. Y cuando se activan esos mecanismos de alarma, entonces el cuerpo empieza a manifestarse con dolor en las articulaciones, con limitación del movimiento, con inflamación. Esa limitación del movimiento es una alarma que se desarrolla para que nosotros no sigamos realizando la acción que nos está produciendo la molestia. Ese dolor es una señal que nos indica que algo está pasando. Lo que generalmente vamos a realizar es o tomar un medicamento antiinflamatorio o una reacción instintiva cuando empiezo a tener tensión de mover los hombros, de tratar de enderezarme. Pero a muchas personas les sucede que cuando tratan de enderezarse van a producir más dolor, porque resulta que esas estructuras internas y más profundas no tienen la suficiente capacidad para mantener una postura erguida. Y la musculatura profunda, más interna, está debilitada, mientras que la musculatura más superficial está tensionada, contracturada, y va a generar dolor y estrés. Pasamos la mayor parte del tiempo de nuestras vidas, estamos sentados. Desayunamos, almorzamos, comemos, estamos en casa, compartimos con nuestros familiares, nos desplazamos al lugar de trabajo estando sentados, manejando o tomamos un taxi o un colectivo, reuniones sentados, pasamos muchas horas sentados y además muchísimo tiempo con esa telefonía celular, con los móviles. Entonces, ¿qué debemos empezar a hacer? Si no podemos dejar esa tecnología y no nos podemos desconectar de ella, entonces empezar a realizar más pausas activas con posturas más abiertas, posiciones de estiramiento. Aquí en el canal entonces les voy a mostrar más videos con ejercicios de estiramiento y coméntenme por favor en la caja de comentarios qué tipo de molestias usted está presentando y si le gustaría que yo siguiera realizando videos de este tipo que le informen de cómo mejorar su salud en torno a esta temática y ejercicios que nos van a ayudar a liberarnos. Muy bien. Por otra parte, entonces, retomando el tema de la postura y de la telefonía celular, del uso de la telefonía celular, cuando nosotros adoptamos estas posturas, estamos realizando una postura de cierre,
que además de tensionar el cuerpo y paralizar las cadenas musculares, está enviando una información al cerebro de tensión, de estrés y de preocupación que se va a manifestar en el transcurso del día y en el transcurrir de nuestra vida. Estamos asumiendo además unas posturas inclinadas que se relacionan con tendencias depresivas o de una persona estresada. Y además vamos dependiendo de ese flujo químico, de esas secreciones hormonales, vamos a generar un estado de tensión, un estado de alarma. Y fácilmente estamos viviendo en una condición de bruma mental. Y es como estar en un modo negativo permanente. En otras palabras, estaríamos siendo llevados hacia una tendencia más depresiva. A generar tendencias depresivas además. Estrés, preocupación, tensión y todo producto de esas posiciones. Lo cual va a generar una bruma mental. Esto es bastante preocupante. Bien. Siendo fácilmente llevados hacia la manipulación además. Es fácilmente que el ser humano, cuando tiene esas tendencias y no se da cuenta, esté siendo llevado a una tendencia de manipulación, fácilmente manipulable a partir de esas posiciones. ¿Por qué? Posturas redondeadas, tendencias depresivas, producto de esas posturas que generan una bruma mental, van llevando al individuo a un estado de estrés y de tensión, a vivir en un ambiente más negativo internamente. Y fácilmente las noticias externas negativas lo van a absorber. Por lo tanto, va a ser que ese individuo genere un estado de tensión y de preocupación más fácilmente producto de esas tensiones, producto de esas posturas. Si empezamos a cambiar nuestras posturas cotidianas, empezamos a tomar conciencia de cómo nos paramos, de cómo nos sentamos con una postura más abierta de expansión. Y esto lleva tiempo, no es de la noche a la mañana, esto se va adaptando. Vamos sacando a la persona, al individuo, nos vamos sacando a nosotros mismos de esa tendencia. Una postura más abierta, menos tiempo inclinados y realizando posiciones abiertas, ejercicios de estiramiento, de expansión que nos lleven más hacia la apertura y liberación del estrés y de la tensión. Por lo tanto, entonces, mi intención es hacer un llamado de atención hacia todas las personas para que tomen conciencia de sus posturas. Ya están tomando conciencia entonces de la postura en este momento. Ya están tomando conciencia entonces de la posición de sus hombros. ¿Qué partes de su cuerpo le duelen? ¿Cómo es la tendencia de usted a pensar? ¿Cómo es el tipo de emociones que usted alberga en lo cotidiano? Además, un llamado para que nos observemos más, seamos más conscientes de nuestro cuerpo, de nuestro interior, de nuestras posiciones, de nuestro comportamiento. Y empezar a liberarnos más, a abrirnos más, a expandirnos más, para que el cuerpo retorne a su condición normal, a su condición natural, y obtengamos así un mayor fluidez, un mayor equilibrio. Tomemos conciencia entonces de nuestro cuerpo, de nuestra columna vertebral, de dejar de inclinarnos tanto hacia adelante, de bajar la cabeza con una tendencia de sumisión en la cual vamos a generar estrés y tensión permanente. Es ahí donde les decía hace un momento, una tendencia sumisa,
una tendencia a ser fácilmente manipulables y todo producto de estas posturas. Cosa que no nos damos cuenta o no somos conscientes de ello, de cómo es la mecánica corporal y cómo es la relación entre posturas, emociones, pensamientos. Cómo es la relación de nuestro cuerpo con nuestra mente y con nuestro comportamiento. No son solo dolores físicos, son tendencias emocionales, son pensamientos que tienden a ser más cerrados en el caso de mantener malas posturas, de no hacer la suficiente actividad física, de no cuidar de forma adecuada nuestra postura, de no ser conscientes cómo nos movemos, cómo nos paramos, cómo nos sentamos. Por lo tanto, entonces, empecemos a prestarle más atención a nuestro cuerpo. ¿Qué nos quiere decir ese hombro doloroso? ¿Qué nos quiere decir ese cuello que duele? No es solo asistir a un masaje para que me liberen la tensión, es entender qué está sucediendo, qué nos está queriendo decir el cuerpo con esa manifestación y entonces cuáles son las acciones que debemos realizar para corregir el conflicto. Entonces, empecemos a tomar conciencia de esas posturas, empecemos a tomar conciencia de cómo funciona nuestro cuerpo y empezar a realizar conexiones entre el cuerpo, la mente, el comportamiento, las emociones y empezar a ser cada día un poco más conscientes de todos estos aspectos. Muy bien, manténganse en contacto, eso quería manifestarles a ustedes en este video, en este momento, y no siendo más, hasta la próxima oportunidad y recuerden dejar sus comentarios. Un abrazo. Chao, chao.